les voy a compartir a través del chat el link para este pequeño examen que tendremos el día de hoy. Pero abre a partir de las 8:15 a las 8:30, dando tiempo a que todos los demás se unan a la reunión. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, son 5 preguntitas muy puntuales. Pienso que ahorita es suficiente para conforme vamos a empezar. Bien, son 8:10. A las 8:15, siéntanse libres de poder atender ya esta pequeña evaluación. Y terminando, iniciamos la clase.
Muy bien. Nuevamente, buenos días. Les voy a compartir la pantalla para que podamos continuar con nuestros temas del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es cartílago de crecimiento y las lesiones que pueden afectar al cartílago. Básicamente, lesiones, obviamente, de tipo traumático. Quiero preguntarle si se escucha bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Muy bien. Esta es una imagen que nos muestra a nosotros, este gráfico que se obtiene del libro del Netter, lo que es la zona del cartílago de crecimiento. Observen cómo esta zona en medio que estoy aquí señalando a ustedes es la zona del cartílago de crecimiento. Es una zona que está en el hueso pediátrico, obviamente, entre lo que es el centro secundario de osificación y el área metafisiaria y diafisiaria, esta última en donde se encuentra el centro primario de osificación. Este cartílago de crecimiento tiene varias capas. Aquí hacemos un acercamiento. Hacia arriba tenemos la zona del centro secundario de osificación, hacia abajo la zona metafisiaria, aquí lo pueden ver ustedes, y en medio la zona del cartílago de crecimiento. La zona de reserva se encuentra ubicada en la parte más cercana al centro secundario de osificación y a partir de esa zona de reserva irán agregándose todas las celulitas que irán creciendo y todo esto irá proporcionando el crecimiento longitudinal de los huesos. Estas zonas básicamente son 4, aunque la zona hipertrófica está subdividida, como lo pueden ver ustedes aquí. Entonces son la zona de reserva, la zona proliferativa, la zona hipertrófica y hay quienes agregan como una capa extra la zona de calcificación, pero hay algunos autores que la incluyen como una subzona de la zona hipertrófica. Nosotros vamos a manejarlo como 4 zonas para no generar confusión. La zona de reserva, la zona proliferativa, la zona hipertrófica y la zona de calcificación provisional. Observen cómo no hay entrada de vasos sanguíneos a esta zona de crecimiento, a la fisis o al cartílago fisiario o lámina de crecimiento. Solamente en el feto, obviamente, y en el recién nacido hasta los 18 meses de edad, los vasos sanguíneos atraviesan el cartílago de crecimiento. A partir de después ya de esa edad, ya los vasos sanguíneos no atraviesan esta zona y vean cómo a nivel de la zona metafisiaria se forman asas vasculares. Eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de procesos infecciosos, como lo veremos más adelante en la osteomielitis, como las osteomielitis en un recién nacido pueden ser verdaderamente catastróficas. Entonces, en términos generales, estas zonas se van a nutrir por difusión. Vean, este es un corte histológico, un corte de una pieza de un hueso. Vean cómo la zona 1 y lo que es la zona 2 incluye la epífisis, es decir, el centro secundario de osificación, que primero es cartílago. Recuerden el proceso de la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. Primero es cartílago en la osificación endocondral, molde de cartílago y se transformará en hueso posteriormente. Pero observen cómo esta zona epifisiaria contiene el cartílago hialino en su extremo, que formará parte de un extremo de la articulación. Y luego la zona 3 o la capa 3 viene siendo la placa de crecimiento y luego viene la zona metafisiaria y finalmente la diáfisis. Y como aquí, como yo les mencionaba ahorita, como las zonas del cartílago de crecimiento se cuentan a partir de la zona de reposo, que es la que está más cercana al centro secundario de osificación. Entonces es zona de reposo, zona proliferativa, zona hipertrófica y finalmente la zona de calcificación provisional. Este es otro acercamiento, pero esto es para mostrar otros 2 componentes. Esta imagen viene en uno de los artículos que les compartí y vean cómo hay 2 estructuras extras, el nodo de Ranvier y el anillo pericondral de Lacroix.
El nodo de Ranvier es muy importante. Miren, aquí están las capas del cartílago de crecimiento. Zona de reposo, acá está la epífisis arriba. Vean cómo acá se ve el cartílago hialino. Vemos la epífisis o centro secundario de osificación, la zona de reposo, la zona de proliferación, la zona hipertrófica y finalmente la zona de calcificación, que está más cercana a la metáfisis, porque esta zona de calcificación ya está próxima a transformarse en hueso, propiamente dicho. Entonces, el crecimiento va desde aquí hacia acá. Entonces, vean cómo el nodo de Ranvier es una zona muy importante y que de hecho, ahorita que veamos la clasificación de Salter-Harris, hay algunas, digamos, variaciones a estas clasificaciones de las lesiones, porque puede haber lesiones a este nodo. ¿Por qué es importante el nodo de Ranvier? Porque aquí hay condroblastos, osteoblastos, fibroblastos, que en este caso los condroblastos y los osteoblastos son los que entrarán a la zona de reposo para ir proporcionando células a esta zona de crecimiento. Y el anillo pericondral de Lacroix es un anillo fibroso que, digamos, le da estabilidad a esta zona de Ranvier. Entonces, estas zonas pueden ser producto de lesiones también. Entonces, imagínense la trascendencia que tendría que el nodo de Ranvier se lesionara. No habría, digamos, un almacén o un pool que le proporcionara esas células a partir de las cuales tendrá la actividad el cartílago de crecimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este es un breve repaso de lo que ustedes ya vieron en anato, en histo, en embrio. Les voy a poner un pequeño video para confirmar y para redondear este breve recordatorio. Entonces, este es el proceso de osificación endocondral, el cual se basa en la presencia de un molde de cartílago, que con la llegada de vascularidad, como ustedes van a ver ahorita, se va a ir transformando en hueso a través del proceso de osificación endocondral. Este mismo proceso de osificación endocondral es el que se lleva a cabo en la reparación de las fracturas, como veremos más adelante. Observen cómo las flechitas les van mostrando a ustedes cómo el crecimiento longitudinal se va dando aquí y cómo va logrando ese crecimiento el hueso. Y el crecimiento en anchura lo da el periósteo. Muy bien. Radiográficamente, tenemos que aprender a identificar las partes de un hueso en crecimiento. Porque, bueno, finalmente esto es a lo que ustedes se van a enfrentar cuando vean pacientes con traumatismos, pacientes pediátricos. Entonces, recordando, tenemos el extremo, que es la zona de la epífisis o centro secundario de osificación. Acá está el del cúbito, aquí está el del radio. Enseguida, en sentido proximal, viene la placa de crecimiento, que es esta zona oscura, o fisis. Y luego viene la zona metafisiaria y luego viene la zona
diaficial. ¿Sale? Doctor, Ande. tengo una duda. Por ejemplo, en esa radiografía, ¿cómo, no sé, como cuántos años tendrá el paciente? Porque, por ejemplo, vemos el disco de crecimiento y pensamos, bueno, es un paciente pediátrico. Pero, por ejemplo, todos los huesos del carpo, pues ya están como bien formados. Entonces, no es como que alguien tan joven. Exacto. Bueno, hay una regla que nosotros utilizamos y que es en base a los huesos del carpo. Aquí se logra ver Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este niño tiene entre 7 y 8 años, Ah, ok. Entonces ¿verdad? ahí todavía no están todos los del carpo, falta uno. Pues probablemente aquí parece, Ah, ok. te fijas, Sí, 1, sí, sí. 2, 3, escafoides, semilunar. ¿Cuál es este? Piramidal, Piramidal. Este, el trapezoide, trapecio. trapecio. Este ¿cuál es? Eh, Trapezoide. 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 trapezoide, y luego ya Este, el Grande y y grande, luego, gancho. aquí se le ve el gancho, ¿ah? ganchoso. Exacto. Más o menos tiene esa edad este pacientito. Ok. Esto no lo olviden. Esta zona no la olviden. ¿Quién quiere decirme las zonas del cartílago de crecimiento viendo esta imagen? ¿Quién quiere hacerlo? O sea, repetirlas Gusta las yo, que dijo. doctor. Claro, repetirlas y decirme de Ah, dónde a dónde van. Si gusta yo, doctor. Diego sí. Coyote. Pues está la epífisis y luego sigue la zona, la rest zone, bueno, zona de descanso. Luego sigue la zona proliferativa, o sea, de arriba hacia abajo, desde epífisis a diáfisis. La zona proliferativa, luego sigue la zona hipertrófica, y pues esta se divide en otras dos, más no las mencionamos ahorita en clase. Y la que sigue es la zona de clasificación. Ok, calcificación, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a pasar a la clasificación de Salter-Harris. La clasificación de Salter-Harris describe desde un punto de vista anatómico, pero también nos describe la severidad de las lesiones al cartílago de crecimiento. Recuerden que la vez pasada yo les decía a ustedes que todo paciente pediátrico con trauma de extremidades, con dolor y que tenga edema, aumento de volumen, obviamente pérdida funcional, hay que pensar que puede tener una lesión del cartílago de crecimiento hasta que no demostremos lo contrario. Esto es por la trascendencia que esto implica. La zona que más frecuentemente se lesiona en estas lesiones, valga la redundancia, del cartílago de crecimiento es la zona hipertrófica. Esa es la capa, digamos, más débil a través de la cual se producen la gran mayoría de las lesiones. Pero como ustedes podrán ver en esta clasificación, existen varios tipos en los cuales incluso puede haber una lesión de todas las capas. El problema de las lesiones del cartílago de crecimiento, el principal problema radica cuando se lesionan la zona de reposo y la zona proliferativa, principalmente la zona de reposo, porque es a partir de donde inicia todo. Claro, yo les mencionaba hace rato que hay una variación de esta clasificación en la cual se han agregado las lesiones de la zona de Rambier, del anillo pericordial de Lacroix, pero en este caso, aún así con esas variaciones, la clasificación que todavía en la actualidad se sigue utilizando como básica es esta clasificación de Salter y Harris. Entonces, miren, observen cómo aquí tenemos una imagen de lo que sería un cartílago de crecimiento normal y cómo ya la tipo 1 es una lesión que va de lado a lado sobre la zona hipertrófica. Esa es la característica de la tipo 1. Puede o no estar desplazada, obviamente. Puede haber grados variables de desplazamiento, como vamos a ver ahorita. La lesión tipo 2, de igual manera, la lesión corre por la zona hipertrófica, pero tiene la característica de que se extiende en un sentido metafisiario y te forma un segmento triangular. ¿Cómo se llama este segmento? De Thurston Holland, creo. Exactamente, muy bien, Jocelyn. Se llama fragmento de Thurston Holland. Esta es la característica de la tipo 2.
La tipo 3 sigue corriendo la lesión por la zona hipertrófica, pero tiene la característica de que la lesión ya se mete a la articulación, es decir, ya alcanzó todas las capas del cartílago de crecimiento. Es decir, ¿cuál será más grave, la tipo 3 o la tipo 2? La tipo La 3. tipo 3. Claro que sí, la tipo 3. Y la tipo 4 es una lesión todavía más grave, que no solamente rompió la articulación y todas las capas, sino que se extiende a la zona metafisiaria. Entonces, la tipo 3 y la tipo 4 son las lesiones más graves del cartílago de crecimiento. Y bueno, excluyo ahorita la tipo 5 porque regularmente esta lesión difícilmente se diagnostica en etapa inicial. Casi siempre los vemos cuando ya llegan con la secuela. ¿Cuál será una de las secuelas de las lesiones del cartílago de crecimiento? Retraso de crecimiento. Exacto. Puede haber un retraso de crecimiento o deformidades, dependiendo qué tanto se lesione. Porque mira, por ejemplo, tú puedes tener una lesión a un extremo, digamos, a uno de los lados del hueso, deja de crecer esta zona, pero quizá esta zona siga creciendo. Entonces, eso te puede producir deformidades angulares o rotacionales. Claro que si lesionas de lado a lado el cartílago de crecimiento, como en la tipo 5, estas lesiones regularmente son por aplastamiento. Regularmente estas lesiones van a provocar un cese total del crecimiento. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? De las lesiones que acabamos de mencionar. Vean cómo la tipo 1 va de lado a lado de la zona hipertrófica, pero sin afectar la zona basal. La tipo 2, zona hipertrófica hacia la metáfisis. La tipo 3, zona hipertrófica hacia la epífisis y articulación, ya lesionando la zona de reserva. La tipo 4 va desde la articulación, lesiona todo el cartílago de crecimiento, incluyendo la zona de reserva, hasta la zona metafisiaria. Y la tipo 5, regularmente, como les mencionaba, son lesiones por aplastamiento. Este es un breve resumen de lo que implican este tipo de lesiones que constituyen del 15 al 20%, 25% de las fracturas de la infancia, es decir, son frecuentes, porque mientras más chiquitos los pacientes, pues más cartílagos de crecimiento tienen. Y aquí está la frecuencia descrita. La más frecuente de todas es la tipo 2. 75% de estas lesiones se ubican como tipo 2. Qué bueno, porque aunque a veces estas lesiones, incluso la tipo 1, aunque a veces hay que reducirlas e incluso a veces fijarlas con algunos medios de fijación como clavitos, por ejemplo, afortunadamente son las menos graves. Y la gravedad se ubica en que no se lesiona el cartílago en la zona de reserva. Pero sí es importante que si están desplazadas, se puedan reducir. La tipo 3 y la tipo 4 regularmente son lesiones quirúrgicas. ¿A qué me refiero? Regularmente estas lesiones pueden requerir no solamente reducciones cerradas, sino también a veces reducciones abiertas y hacer fijaciones internas. Es decir, colocar clavos, tornillos con mayor frecuencia por la gravedad de la lesión y porque aquí es imperativo, es obligatorio hacer una restauración anatómica. A veces la tipo 1 y la tipo 2 pueden tolerar discretos desplazamientos. Esto es porque yo ya les había comentado, habíamos visto en la clase pasada, los niños tienen un gran potencial de remodelado, pero la tipo 3 y la tipo 4 no. Es así, quédense con la idea de que obligadamente son quirúrgicas. Vamos a ver ejemplos clínicos. Observen este peroné. Acá está la tibia. Este es el cartílago de crecimiento de la tibia. Vean qué bonito se ve. Y aquí podemos observar el cartílago de crecimiento peroneo. Obviamente, estos pacientes llegan a ustedes con el antecedente traumático. Por ejemplo, en un tobillo, pues te van a decir es que andaba jugando o andaba corriendo y dice que se le torció el tobillo. No se ve toda la imagen, pero observen cómo los tejidos blandos aquí se ven aumentados de densidad y se ve aumentado de volumen aquí por un aumento de la densidad. Lo mismo acá. Y observen cómo
si ustedes trazan una línea siguiendo la cortical del peroné, vean cómo ya no hay una continuidad con la línea del maleolo. ¿Observan? Entonces, esta es una lesión tipo 1, pero está desplazada. Vean, acá hay otros ejemplos de lesiones tipo 1, como la que acabamos de ver. Aquí podemos ver una en la tibia, que pareciera ser una tipo 2. Sí, ahí se me fue la imagen. Pero aquí tenemos el ejemplo de la tipo 1. Acá tenemos otro ejemplo de tipo 1 en el radio distal. Observen cómo en la AP, tú dices, bueno, si nomás tuviera la AP, pues difícilmente puedo hacer el diagnóstico. Sin embargo, ya en la proyección lateral, observen cómo el cartílago secundario de osificación o la epífisis distal, cómo se trasladó en un sentido dorsal. Si ustedes trazan una línea, vean cómo ya no hay continuidad con este cartílago de esta zona epifisiaria. Y lo mismo acá, si tú trazas una línea, ve cómo es superada por la línea de la zona epifisiaria. Puede haber lesiones muy sutiles y entonces puede ser necesario que tengamos que recurrir a estudios de imagen como una resonancia o una tomografía. Pero este tipo de lesiones regularmente, aunque se vea un mínimo desplazamiento, regularmente les hacemos una reducción. Es decir, con anestesia al paciente hay que acomodar la posición del centro secundario de osificación para mantener la anatomía congruente del cartílago de crecimiento. Este es un ejemplo de una tipo 2. Vean cómo ahí se le alcanza a ver el triangulito. Se va a ver mejor aquí. Vean, viene la lesión y cómo se mete a la zona metafisiaria. Y dijimos que ese fragmento se llama Thurston Holland. Thurston Holland, exactamente. Vean aquí cómo también se ve la lesión y cómo sube. ¿Cuál lesión dijimos que era la más frecuente de las del cartílago de crecimiento? Tipo 2. Tipo 2, hasta un 75%. Doctor, Hay quien dice 74 puntos y garra. No, vamos a dejarlo con 75 para que no se les olvide. Sí, ¿qué pasó? perdón que lo interrumpa. No, no. Ahorita mencionó que tienen que hacer una reducción, por ejemplo, en el tipo 1. ¿Y Ajá. ponen algún, qué método ponen de fijación externa? A ¿Cómo le veces hacen? con puro yeso es suficiente, ¿eh? A veces con puro yeso es suficiente. Regularmente las tipo 1 con pura reducción y un aparato de yeso. A veces, por ejemplo, en las que ocurren tipo 1, en el fémur distal, a veces tenemos que agregar un medio extra de fijación como un clavito muy delgado, un clavito liso que se deja provisionalmente. Regularmente no es necesario, ¿eh? Ni en las tipo 1 ni en las tipo 2 regularmente. Pero a veces, por ejemplo, esta tipo 2 suele ser inestable. Por ejemplo, mira, observen esta imagen lateral del tobillo. Vean cómo se abrió aquí el cartílago y cómo sube el fragmento metafisiario. A veces al reducirlas se sigue desplazando. Entonces, a través de la zona metafisiaria podemos atravesar un clavito o aquí, ¿verdad? Pero regularmente no es necesario. Regularmente tipo 1 y tipo 2 con pura reducción cerrada y la colocación de una inmovilización externa que puede ser con yeso, con fibra de vidrio, regularmente con eso es suficiente. Pero ya la tipo 3, la tipo 4, esas sí requieren fijaciones. Mira, aquí tenemos una tipo 3, apenas se ve ahí muy sutil, ¿verdad? Pero acá tenemos otros ejemplos. Mira. Aquí está una tipo 3. Este tipo de lesiones, sí hay que colocar algo aquí. Aquí en estas zonas tan angostitas, tan delgadas, colocamos clavillos. ¿Para qué? Para cerrar este fragmento y restaurar no solamente la anatomía del cartílago de crecimiento, sino restaurar la integridad de la articulación. Mira, por ejemplo, esta que está desplazada, hay que reducirla y hay que fijarla. Esta no se diga, mira, esta es una imagen también de un tobillo. Fíjate cómo se ve el fragmento aquí. Estas hay que reducirlas, hay que cerrar esta brecha. Perdón. Hay que cerrar esta brecha, pero no solamente con cerrarla no es suficiente, se va a desplazar. Hay que fijar. Y aquí igual, mira. Hay que fijar estas brechas. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ok. Y acá hay un ejemplo de una tipo 4. Mira, se ve muy sutil este fragmentito. ¿Cómo se llama este fragmento?
¿Cómo se llama? Este es el cartílago de crecimiento, esta sombra oscura. Se mete para acá, hacia la articulación y a la zona de reposo y aparte la metáfisis. ¿Cómo se llama este fragmentito tan chiquito que se ve aquí? Es igual, Thurston Conley. Exacto, es el mismo. Pero ve lo sutil de la lesión, ¿verdad? A veces en los niños, particularmente hablando de niños, podemos, como les mencionaba yo ahorita, la necesidad de recurrir a una tomografía, una resonancia, o bien si no tenemos acceso a medios de diagnóstico alternativos, además de una radiografía, es válido hacer radiografías comparativas, es decir, tómale una radiografía a la extremidad sana, al codo sano, a la mano sana, a la muñeca sana, para que pueda ser comparativo. Eso es válido. Y este es el ejemplo, miren, de la tipo 4, cómo van de lado a lado las lesiones. Estas lesiones, vean, estas brechas, tenemos no solamente que cerrarlas, sino que fijarlas arriba y abajo, para que se mantenga la congruencia, no solamente del cartílago de crecimiento, sino de la zona de la articulación. Vean, esta lesión va de lado a lado. Entonces, no solamente reducirla. Cuando acomodamos una fractura, decimos reducción de la fractura. Entonces, no solamente reducirla, sino estabilizarla. Y son lesiones graves. Son lesiones en las cuales, siempre que tengas un paciente con una lesión de cartílago de crecimiento, tienes que decirle a los papás, por mínima que sea la lesión, aunque sea una lesión tipo 1, tienes que decirle, es una lesión del cartílago de crecimiento. Y ya le explicas, ¿verdad? Mire, es una tipo 1, una tipo 2, no son tan graves, pero sí hay que reducirlas. Pero si es una tipo 3, una tipo 4, pues ahí le debes de decir, ¿sabe qué? Independientemente del tratamiento, ya hay una lesión de la zona de reserva. Entonces, eso debe de quedar claro, porque aunque tú hagas una reducción perfecta y una estabilización perfecta, ya hubo una lesión a la zona de reserva. Y esta es la tipo 5. Como yo les mencionaba hace rato, las tipo 5 regularmente las vemos en etapa en que ya se fusionó ese cartílago de crecimiento. Regularmente son traumatismos axiales, mecanismos compresivos que lesionan total o parcialmente el cartílago de crecimiento. Entonces, esta es la clasificación de Salter-Harris, que no se les olvide. Bien, les voy a compartir este video, vamos a verlo con atención. Aquí vemos una tipo 2. Vean.
Aquí el autor les está señalando a ustedes qué tanto contribuyen las diferentes cartílagos de crecimiento al crecimiento longitudinal.
Por ejemplo, en la extremidad pélvica, el fémur distal contribuye con un 70%. Vean la importancia de las lesiones al cartílago de crecimiento en esta zona. En lo que es la tibia proximal contribuye al 55%. En el húmero proximal contribuye con el 80%. Entonces, estos porcentajes son importantes porque contribuyen al crecimiento longitudinal, y ahí radica la importancia de hacer los diagnósticos tempranos de las lesiones del cartílago de crecimiento. Este es un tema muy interesante. El abuso infantil con mucha frecuencia se asocia a las lesiones al cartílago de crecimiento, como podrán ver ahorita. Entonces, el abuso infantil, por ejemplo, cuando jalonean a los niños de las extremidades, que los agarran de la mano y los jalonean, ahí les pueden producir una separación epifisial. Entonces, son lesiones fuertes en el paciente pediátrico. Entonces, la respuesta del hueso infantil ya lo habíamos visto. Regularmente la consolidación de sus fracturas es rápida, segura, tienen un gran potencial de remodelado, mucho mayor que en los adultos. Y esto puede permitir que ciertas deformidades angulares se puedan corregir. Las deformidades rotacionales regularmente no son tolerables y no podemos permitir que una fractura quede con deformidad rotacional. Tenemos que corregir esa deformidad. Y cuando hay una fractura muy cercana a la fisis, aunque no la afecte, por ejemplo, en la zona metafisiaria, regularmente en esas áreas, como son metabólicamente muy activas, tienen mucha vascularidad, el remodelado es más fácil. Sin embargo, en algunas fracturas puede haber hipercrecimiento. En los niños, las fracturas son un estímulo de crecimiento. Ya veremos cuando hablemos de las fracturas diaficiales del fémur, cómo en algunos pacientes muy pequeños podemos tolerar acortamiento en las fracturas, es decir, no buscar que quede completamente reducida la diáfisis. Podemos tolerar incluso acortamientos de hasta 2 centímetros, dependiendo de la edad del bebé. ¿Por qué? Porque sabemos que va a crecer por el estímulo propio de la fractura, pero además, dependiendo de la edad del bebé, tiene un mayor crecimiento en el fémur distal. Y no olvidar, puede haber ceses del crecimiento, particularmente en las fracturas de Salter-Harris tipo 3, tipo 4, tipo 5. Entonces, estos cierres fisiarios prematuros dependen del tipo de la lesión y del tipo de dónde esté ubicada, porque puede haber afecciones parciales del cartílago de crecimiento y ahí te producirá una deformidad angular. Esto es para explicarles el remodelado de las fracturas en los niños. De no tener que contar con una tabla o una gráfica para el momento de sacar el peso. Esto es... Vean, esta es una fractura diaficiaria en el antebrazo. Vean cómo está angulada. Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos permitir una deformidad, ¿sí? Porque a veces tú lo quieres reducir y no se puede obtener la reducción al 100%. Entonces, dependiendo de la edad del niño, dependiendo de la ubicación de la fractura, dependiendo del tipo de deformidad, es lo tolerantes que podemos ser. Vean qué severa deformidad tiene, o sea, eso tienes que reducir. Vean, ahí está ya reducido. Y les digo que
porque si hacemos el ejemplo de los 2,5 kilos, pues para su cuarto mes de vida le faltarán unos 500 gramos en un kilo al año aproximadamente, lo cual pues puede indicar una desnutrición, pero pues más adelante lo vamos a ver más explicado con las tablas de la OMS y todo ese tipo de cosas. Y pues para arriba de los, aquí viene en otra forma que les puede servir más adelante. Gracias a la que sigue. Este es un punto importante. Yo les hablaba ahorita de la ubicación de la fractura. Las fracturas de las zonas metafisiarias, mientras más cercanas al cartílago de crecimiento, tienen un mayor potencial de remodelado que las fracturas de la zona diafisiaria. Eso tiene mucho que ver con las características del hueso, que aquí el hueso esponjoso, está muy vascularizado. Con las fórmulas que veremos también más desglosado en siguientes diapositivas. Lo importante es que debemos de tener en cuenta que el recién nacido mide en promedio 50 centímetros. Esto pues, es un aproximado y que se debe de alcanzar el metro de estatura a los 4 años aproximadamente y el metro y medio a los 10, 12 años varía de niños a niños. Se estima que pues, la ganancia de talla mensual durante los primeros. Esta es una parte importante. Las angulaciones de las fracturas en el plano del movimiento de la articulación remodelan mejor. Este diagrama pues, es solamente un resumen con fórmulas importantes y datos que tenemos que tener en cuenta. Y pues para concluir con los factores intrínsecos y ya pasarlos, pues solamente les agrego unos apartados de medición en el consultorio, que supongo que ya los conocen o los han llegado a ver. El primero es la báscula para lactantes con capacidad de hasta 16 kilos, según el fabricante. Pero aproximadamente. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? El infantómetro que lo vemos en la parte de abajo para tomar la talla del bebé. Sí, adelante. Bueno, es que no alcancé a notar lo que había dicho de lo del maltrato infantil. Había mencionado que se dañaban pero mi pregunta es si había un tipo de lesión que fuera como la característica, pero dependiendo de la clasificación. Es que no alcancé a notar eso y ya no supe cuál era. Son transepificiarias. Es decir, van de lado a lado en la epífisis. Claro, puede haber una lesión grave, una tipo 3, una tipo 4, pero regularmente son separaciones de la epífisis y de la metáfisis. Se abre esa zona de ahí y se desplaza la zona del cartílago de crecimiento. Se llama separación transepificiaria. Equivaldría a una tipo 1, pero puede romper incluso el nodo de Rambier. ¿Verdad? Porque pues, en el maltrato infantil, pues sí producen lesiones muy severas a los bebés. Claro, además de otras lesiones, ¿verdad? Que no haya lesiones en cráneo, en costillas, moretones, quemaduras, ¿verdad? Pero específicamente a nivel musculoesquelético, la separación transepificiaria es frecuente. ¿Quedó claro? Gracias, doctor. Ok. Sí, gracias. ¿Quedó claro lo que hemos visto hasta ahorita? Yo tenía una pregunta. A ver. O sea, veíamos que en el video pues se comentaba que normalmente cuando había como una angulación inadecuada el propio hueso tendía a organizarse de una manera más adecuada. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como médicos para hacer de que esa angulación sea correcta? Porque yo supongo que esa deformidad sí genera pues muchos problemas a largo plazo si realmente Claro. no se remodela de manera adecuada. ¿Qué Por podemos hacer supuesto. nosotros como para que se angule mejor, vaya? Ok, lo que nosotros debemos y podemos hacer es reducir la fractura. Nosotros empleamos ciertas reglas para saber, como les decía yo ahorita, hasta dónde podemos tolerar una deformidad.
hasta dónde después de manipular una fractura nosotros podemos tolerar ciertas angulaciones. Hay reglas que nosotros utilizamos. Regularmente, ahorita estoy tratando de encontrarte esa regla aquí en unos apuntes que tenemos. Pero como te digo, tiene mucho que ver, aquí te voy a compartir la pantalla, tiene mucho que ver con la edad de los bebés, de los pacientes. Mira, por ejemplo, esta es una tabla de tolerancias aceptables de la reducción en las fracturas del antebrazo en niños. De 0 a 10 años podemos tolerar angulaciones de hasta 15 grados. En algunas ocasiones malas rotaciones, pero regularmente no. Aquí te dice que de 0 años a 10, pues hasta menos de 45 grados. Regularmente no nos enfrentamos a eso. Pero puedes tolerar la aposición en bayoneta o cabalgamiento, es decir, que un fragmento de fractura se monte en el otro y acortamientos de hasta 1 centímetro. Pero ve conforme va agarrando edad el paciente, vamos tolerando menos esas angulaciones. De tal manera que cuando ya se acercan a la madurez esquelética, es decir, les quedan menos de 2 años, ya no toleramos prácticamente deformidades. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer nosotros, es lo que yo les comentaba. Nosotros decidiremos hasta dónde, en base al conocimiento que te acabo de mencionar. ¿Sale? Por nada, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, a mí me quedó una duda. Sí. Respecto a lo de la fractura en zona de crecimiento, Sí. Unas fracturas pueden causar un detenimiento del crecimiento, o incluso la fractura puede causar. A ver, casi no te escucho. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Que la fractura en zona de crecimiento, Ajá. usted había comentado que también puede causar que crezca de más. O que se Claro. extienda, pero también puede causar que cese el crecimiento. ¿Sabe qué depende? Bueno, el cese del crecimiento es por la lesión directa al cartílago de crecimiento. Y el hipercrecimiento es por el incremento en el aporte vascular producto del proceso de reparación de la lesión, ¿verdad? También incluso, por ejemplo, en algunas lesiones o en algunas enfermedades como, por ejemplo, la osteomielitis, esta es una infección en los huesos. En la osteomielitis aumenta la circulación alrededor del cartílago de crecimiento y eso puede provocar un hipercrecimiento, ¿verdad? Entonces, a eso se debe. O sea, si cesa el crecimiento es por la lesión directa, digamos, por la lesión directa al cartílago, mientras que si aumenta es por un incremento en la vascularidad. No sé si quedó claro. Sí, doctor, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Nos encontremos ante una situación en la que la madre tenga depresión postparto para hacer. ¿Alguien más? Sí, ¿Puedo hacer adelante. otra pregunta? Claro, las que quieran. No hay Bueno, problema. Es que tampoco alcancé a notar lo que dice que las fracturas metafisiarias principales a las metafisiarias se rehabilitaban más rápido y luego mencionó lo del hueso esponjoso y como que ya hiper... No es que se rehabiliten, Itzel. No es que se rehabiliten. La rehabilitación es una cosa. Las fracturas en las zonas metafisiarias, mientras más cercanas al cartílago de crecimiento, curan más rápido y remodelan mejor. ¿Producto de qué? Producto de la vascularidad que hay en esas zonas. Recuerda que el hueso esponjoso está muy vascularizado, a diferencia del hueso diafisiario, que es hueso compacto, que también tiene buena vascularidad, pero no tan buena. Gracias, doctor. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a continuar con el proceso de curación de las fracturas. ¿Sale?
Repasen esto, por favor, repásenlo bien, porque ya viene próximamente otro examen. Mañana no les voy a poner examen. ¿Sale? Ok, doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno, el día de hoy aquí nos vamos tranquilos, vamos bien. Las dudas que tengan de los temas, aunque mañana veamos otro, pueden preguntarme de este tema, no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno, que tengan un buen día, síganse cuidando, por favor. Les encargo a los jefes de grupo el listado de las personas que no pudieron unirse, que no pudieron contestar el examen, producto de problemas de conexión o de si están malitos, ¿verdad? Y que me avisen, no hay problema. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, Hasta mañana. Bye. Doctor. Gracias.